Ay, perdón, algo hice mal cuando programé las reuniones y ahora se me corta todo. ¿Están ahí de vuelta? Bien, sigo. Entonces, para nosotros hacer un diagnóstico concreto, digamos, de la injuria renal, tenemos que calcular el filtrado se calcula mediante estas dos fórmulas, y recuerden que la del clearance de creatinina se ajusta a 1,73 según la superficie corporal. Bien, esto era un poco lo que veníamos hablando hasta ahora. Un poco pensar en qué es lo que nos vamos a encontrar según la causa de nuestra injuria renal, y pensando un poco en qué datos de laboratorio a nosotros nos van a servir para inclinar nuestra causa, si es que mediante el interrogatorio y la clínica del paciente y los antecedentes no lo podemos, digamos, suponer. O al revés, es para confirmar que lo que nosotros sospechamos que estamos viendo tiene que ver con esta injuria renal de causa, tanto prerenal como renal, que es la que sospechamos que tiene nuestro paciente. La diuresis, y esto es importante porque si pensamos en la prerrenal como una falta de flujo sanguíneo, directamente va a estar el paciente oligúrico, puede estar anúrico. Pero si la causa es renal, hay fases de la injuria renal en la que el paciente incluso se puede presentar poliúrico, que se habla como que son fases isostenúricas, en las que el paciente conserva la diuresis a pesar de ser un riñón que no está concentrando. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque no necesariamente un paciente con una injuria renal aguda va a estar oligúrico o anúrico. Pero lo que vamos a tener que pensar que en el caso de la injuria renal intrínseca, sí va a ser una orina que no está concentrada. Entonces, puede ser un paciente poliúrico, pero que no va a estar pudiendo su parte tubular, digamos, sobre todo, concentrando y produciendo la orina esperable. La densidad en la prerrenal está aumentada, en la renal puede estar normal o disminuida, lo mismo la osmolaridad. Acuérdense que hablábamos de del sodio excretado, de la fracción de excreción del sodio, va a estar disminuida en la prerrenal y aumentada en la renal, lo mismo el sodio urinario. Hay unos parámetros que son la relación entre la urea urinaria y plasmática, lo mismo la creatinina urinaria y plasmática, que suele estar aumentada en la prerrenal y disminuida en las causas renales. Esto, en las causas postrenales, la mayoría de los parámetros son variables, entonces no hay mucha comparación cuando la patología es obstructiva. La alteración en el sedimento y la alteración en la ecografía renal. Esto es un poco reiterativo, pero era como una forma más visual, más gráfica de ponerlas y de compararlas. Bien, tratamiento. ¿Les voy a decir algo re importante? No, la verdad es que no. Yo creo que con todo lo que venimos hablando, ustedes mismos me pueden decir cuál es el tratamiento de la injuria renal aguda. El primer paso para hacer un tratamiento es saber la causa. No va a ser lo mismo un paciente con una deshidratación que nosotros consideramos que es una causa de injuria renal aguda prerrenal de tipo transitoria, reversible, en la que cuando nosotros corrijamos esa deshidratación, el paciente va a revertir y va a normalizar su función renal, que un paciente con una glomerulonefritis membranoproliferativa, o un paciente con una necrosis tubular aguda, o un paciente con una vasculitis. Son pacientes totalmente diferentes, pero nosotros lo que tenemos que pensar al momento del tratamiento, primero es tratar de identificar la causa, reconocer qué causas son reversibles. Las causas que sean reversibles, que en general tiene que ver con llevar a este paciente a la normovolemia, asegurarnos un buen aporte, ver que a este paciente no le esté faltando líquido, esas causas son muy importantes de tratar bien y de tratar rápido, porque si nosotros tenemos una causa prerrenal reversible y no la tratamos correctamente y a tiempo, es probable que nosotros hagamos que este riñón evolucione a una injuria renal de tipo intrínseca, de tipo renal, entonces que ahí sí aparezca una necrosis tubular aguda por hipoxia isquemia,
o si nosotros sabemos que esa causa va a ser un fármaco y no lo retiramos a tiempo, evoluciona ese paciente a una enfermedad renal que sí puede dejar secuelas y vamos a estar hablando de otro tipo de paciente. Entonces, en primer lugar, diagnóstico y tratamiento de la causa de la insuficiencia, de la injuria renal aguda. Como conceptos generales, si nosotros sospechamos que la causa es una toxina, es un fármaco que está causando un daño renal y se puede suspender, suspenderlo. Si no lo podemos suspender y lo podemos reemplazar por un fármaco que tenga menos impacto renal, lo mismo. Si nosotros podemos ajustar esa dosis por filtrado glomerular, monitorizar sus niveles en sangre para ajustar la dosis del fármaco, hay que hacerlo, ¿sí? Y ahí donde dice concentrar preparaciones es, si nosotros estamos pensando que este paciente, por alguna causa, hay que restringirlo, o lo que sea, también ajustar los volúmenes de esa medicación a la patología que estamos viendo. Como parte de los tratamientos, digamos, generales y las medidas de sostén, monitorizar hemodinámicamente. Nosotros tenemos que tener un buen diagnóstico, una valoración de la volemia de este paciente. Monitorear la diuresis, hacer balances estrictos, cada 12, no, cada 6, cada menos horas, digamos, lo más cercano que podamos. Y como conceptos generales, digamos, este paciente, y esto es lo que hablamos siempre, es siempre que uno pueda preservar la vía oral, es indicación preservarla. Siempre que uno pueda hacer un aporte tanto de líquidos como de una dieta vía oral, es adecuado hacerlo. Siempre que el paciente pueda mantener su vía oral, va a estar mejor autorregulado. Entonces, esto es importante. Y después, cuando siempre pensamos en causas renales, siempre está ahí, la dieta tiene que ser hiposódica, hipocalórica. Bueno, no, en este caso es importante mantener una buena nutrición. Ahí va Tommy aportando, muy bien. En este caso, nuestro paciente tiene que estar bien nutrido, y eso implica calcular el aporte calórico adecuado para este paciente. Si nosotros estamos pensando a lo mejor en algún lactante, y ese lactante puede mantener su vía enteral y requiere una sonda nasogástrica, hay que hacerlo. Si ese paciente necesitamos concentrarle la fórmula o suplementarla para que reciba en menor volumen, mayor aporte calórico, lo mismo, ¿sí? No necesariamente va a ser un paciente que vamos a tener que restringir en proteínas, pero sí, obviamente, ¿qué pasa con esto? No sé, pero sí va a tener que ver mucho también con la causa y la patología de base. Respecto de los líquidos que va a recibir este paciente, siempre, y esto en cualquier cuadro clínico, tenemos que llevar al paciente a la normohidratación. ¿El YU se restringe? Sí, pero el YU se restringe cuando ya le compensamos su déficit previo, si es que lo tenía. ¿El séptico se expande? Sí, porque nosotros ahí vamos a estar viendo una falla renal en el contexto de la sepsis, de una falla multiorgánica, pero sí, siempre el paciente, si requiere expansión, porque sus características clínicas lo requieren, se expande. ¿Cómo? Como expandimos siempre. Siempre se prefiere el cristaloide, 20 mililitros kilo, rápido, ¿sí? Pero eso va a tener que ver con que estamos haciendo un manejo inicial de la sepsis, de la deshidratación, del shock, de todas las causas prerrenales que estamos viendo. Ahí puso sí. Exacto. Es lo que estoy diciendo. Se restringe, si se requiere restringir, se restringe, pero siempre llevando la norma de hidratación y pudiendo aportar en cada caso según el estado de la volemia del paciente. ¿En qué casos a lo mejor voy a tener que aportar más líquido? Yo estoy pensando que esta injuria renal está causada por nefrotoxicidad, por fármacos que requieran hiperhidratación, pues entonces hay que hacerlo, digamos. No hay un tratamiento único para la injuria renal aguda. Sí hay tratamientos para las causas de esta injuria. Entonces no podemos pensar
en que todos los pacientes los vamos a manejar de la misma manera, sí es importante tener en cuenta qué paciente tenemos, cómo está su estado de hidratación, cuál es la causa y cuál va a ser el manejo más adecuado del volumen. Y obviamente, siempre los pacientes pueden tener complicaciones, que si nosotros pensamos que nuestra causa más frecuente es la prerrenal, las complicaciones van a tener que ver con el líquido, entonces va a ser un paciente que pueda estar hipertenso, va a ser un paciente que pueda tener edema agudo de pulmón, va a ser un paciente que pueda tener todas estas complicaciones que se van a tratar como están indicadas, digamos. Cuando hablábamos de nefrítico decíamos, la mayoría de los pacientes con hipertensión son por hipervolemia, entonces una vez que nosotros compensemos estos líquidos y este paciente pierda líquido si es que tiene que perder, o le recuperemos el líquido, esta hipertensión se va a modificar. Lo mismo el tratamiento de las alteraciones hidroelectrolíticas. Si la hiponatremia es dilucional y nosotros mejoramos el estado de hidratación del paciente, va a corregir. Ahora, si nosotros estamos hablando de una hiponatremia sintomática menor a 120 con síntomas neurológicos, entonces vamos a tener que corregir ese sodio como sabemos hacerlo, pero digamos, ahí no estamos hablando exclusivo del manejo de la injuria renal, sino que estamos hablando de todas cuestiones clínicas que pueden aparecer en este paciente asociadas a las complicaciones y a las alteraciones de la función renal. Ahí estaba un poco la distribución. El balance, me gustaría que dijera 6, 12, 24. Esto es de la guía española también. Hacer un buen balance del paciente, qué le está entrando, qué está perdiendo. Pensar que si es un paciente que nosotros ya le compensamos su volemia, ya lo tenemos en normovolemia, bien hidratado, y le podemos empezar a aportar, bueno, va a ser un paciente que nosotros a lo mejor tengamos que calcular sus pérdidas insensibles, sus pérdidas concurrentes, y a medida que el paciente recupere diuresis, ir aportándole parte de esa diuresis. Si es una injuria renal que se presenta oligúrica, lo que sí es importante es que estos líquidos y este aporte que nosotros le demos, tanto endovenoso como bilateral, deberían ser restringidos en potasio. Si es dieta baja en potasio. Si es líquido endovenoso, sin potasio, porque acuérdense que mientras nuestro paciente esté oligúrico y no esté orinando, está reteniendo potasio y esto sí puede comprometer más gravemente. Si es un paciente poliúrico, bueno, entonces nosotros vamos a tener que estar muy atentos y reponiendo líquidos si es necesario, de a poco, a bajos volúmenes y con frecuencia, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que este paciente no esté perdiendo más líquido y no nos quedemos cortos al revés y terminemos así, y provocando, digamos, una causa prerrenal porque este paciente pierda más líquido del que debería. Están hablando ahí, no sé si alguien me contó algo. Están como hablando en paralelo, muy bien. ¿Se entiende? Digamos, no estoy aclarando mucho el panorama, pero porque no hay una única respuesta. Cada paciente va a haber que valorarlo en su situación específica. Esto es lo que hablábamos de las complicaciones. Cada complicación o cada presentación que se dé en el contexto de la clínica y de las alteraciones de la injuria renal va a tener que ver con el manejo, ¿sí? Y en realidad, fíjense que son un montón de cosas que ustedes ya conocen por otros cuadros clínicos. Un paciente con una ira por sepsis, primero vamos a manejar la sepsis y después vamos a ver si esa ira revierte o qué consecuencias tuvo, si es un paciente deshidratado lo mismo, un quemado lo mismo. En el caso de la hipertensión, el uso de diuréticos, digamos, siempre no está recomendado. Está indicado o se podría llegar a usar en caso de algún paciente con una hipervolemia, pero en general, si nosotros revertimos la causa, va a mejorar la hipertensión y en teoría no vamos a requerir la furosemida. Bien, y esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros vamos a tener que evaluar la gravedad de nuestro paciente, hacia dónde va, y si nosotros vemos que esas causas revierten o no, y si este paciente va a requerir diálisis o no. Y si ustedes leen las
indicaciones, esto está sacado del libro, digamos, la guía del Garrahan dice lo mismo, la española dice lo mismo, la del libro dice lo mismo, son un montón de situaciones que ustedes ya conocen, digamos, si yo leo acidosis metabólica persistente con un pH menor a 7,20 y un bicarbonato menor a 15, lo conocemos como indicación de diálisis en otros cuadros clínicos. Y son todas causas en las que nuestro paciente, por algún motivo, no esté revirtiendo el cuadro clínico de la forma esperada. Un paciente anúrico más de 24 horas, un paciente en insuficiencia cardíaca, sobrecargado, que no responde a medidas conservadoras, la acidosis metabólica persistente. Nosotros estamos hablando de un riñón que está presentando una falla renal aguda en la que su función no revierte según el tratamiento que nosotros estamos estableciendo para la causa que nosotros pensamos. Obviamente un paciente con convulsiones, coma, por una hiponatremia que no revierte, o por un líquido que no podemos manejar. Ahí está, la IRA con hiponatremia sintomática, manifestaciones de toxicidad, pericarditis, estas son ya cosas un poco más específicas de algunas patologías, pero lo mismo el síndrome de lisis tumoral como una causa de insuficiencia renal, de injuria renal. Cuando la recuperación de la función renal no es la esperable y nosotros vemos que aumenta la urea en forma progresiva, ni que hablar que está intoxicado por alguna sustancia que requiera ser filtrada de forma rápida de la sangre. Y eso es importante en una injuria renal que cursa con oliguria y que por alguna causa nosotros necesitamos aportar nutricionalmente y que el paciente, por persistir en falla renal y oligúrico, no elimina distintas sustancias que nosotros tengamos que remover. Digamos, claramente estas indicaciones van a ser obviamente más territorio del especialista, pero sí en nuestro manejo clínico tenemos que empezar a mirar si el paciente con la injuria renal no está respondiendo y está empeorando, o no evoluciona como uno espera, o no está manejando los líquidos como uno espera, y ahí es donde hay que empezar a pensar que hay que tomar otras medidas. Esto es lo último, y ya terminamos. Este es un artículo que incluso lo encontré en nuestro Drive, así que después búsquenlo, es del 2019, y me gustó solamente porque hablaba un poco del manejo de los fluidos, que siempre es como una duda, digamos, cuánto líquido aportarle. Todo paciente oligúrico, tengo que suponer que tiene alguna causa prerrenal que le está faltando líquido, le tengo que pasar líquido. A veces sí, a veces no. Un poco las conclusiones de este artículo es que, o lo que más me importó, digamos, a mí remarcar, algo que ya hemos hablado en otras oportunidades, pero de preferir líquidos, siempre cristaloides. Dentro de los cristaloides, solución salina al 0,9%. Hay un comentario sobre el uso del Ringer lactato, en el caso de la injuria renal aguda, es que el Ringer aporta 4 milimoles litro, creo que es, de potasio. Y en un paciente con falla renal, este mínimo aporte, si fuera un paciente que uno le tiene que estar pasando mucho líquido por algún motivo, digamos, podría empeorar la hiperpotasemia. Entonces, en pacientes con IRA se prefieren el uso de cristaloides, siempre pensando en que sea un paciente que nosotros tengamos que expandir o normalizar su volemia. Los volúmenes van a ser los adecuados a cada paciente. Y esta frase que dice acá, van a ser administrados para corregir, perdón, no puedo traducir en inglés, pero la idea es esto que venimos repitiendo, llevar al paciente a la euvolemia. Y una vez que nosotros tengamos al paciente euvolémico, ahí poder establecer cuánto líquido vamos a seguir pasándole, si revirtió la causa o si no. Y la oliguria sola no debería ser trigger, es gatillo para la administración de fluidos. Ojo con esto, porque nosotros la mayoría de las veces suponemos que en nuestro paciente la causa es prerrenal porque le falta líquido, entonces un paciente que disminuye su ritmo diurético, asumimos que le falta líquido y o lo expandimos, o le pasamos una reposición, o le aumentamos el plan, o aumentamos, digamos, el aporte de líquido.
puede que esto sí sea la causa de la oliguria que nosotros estamos viendo en este paciente, pero puede que no. Entonces, si vemos que es un paciente que no responde y continúa oligúrico, tratemos de hacer una mejor evaluación, ¿sí? Pensando en otras causas de injuria renal aguda, hagámosle una tira reactiva si estamos en una guardia, veamos cuál es la densidad de la orina, digamos, veamos cómo está concentrando la orina, si nosotros podemos pensar que este paciente, además de faltarle líquido, le puede estar pasando alguna otra cosa más que no necesariamente vaya a responder al líquido, entonces a lo mejor, si nosotros no podemos pensar en otras causas y le seguimos agregando líquido, lo más probable es que empeoremos, ¿sí?, el cuadro clínico. Entonces, la causa prerrenal sigue siendo para nosotros la más frecuente, pero no siempre el aporte de líquido va a ser lo que va a resolver el cuadro. Bien, creo que hice mucho lío. La verdad que les pido perdón porque no sé si todo fue tan claro y perdón por las interrupciones de las reuniones y tener que reprogramar. Algo hice mal cuando programé las charlas, pero nada, espero haber aportado, aunque sea ayuda a poder pensar el tema y esto, a pensar al paciente individualmente y a poder evaluar cuál va a ser el manejo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si quieren comentar algo o aportar.